Vamos a arrancar primero con respecto a lo que es el tema de China. Con respecto a lo que es China, actualmente se ha desarrollado de una manera económica muy acelerada, ¿no? Estamos hablando de la nueva superpotencia mundial. Debido a los acontecimientos correspondientes al coronavirus, se ha podido observar de que China, a pesar de los estragos de esta enfermedad a nivel, bueno, de salud y también a nivel económico, hemos podido observar que China ha podido aguantar esta crisis, ocasionando así de que China se esté perfilando a reemplazar a Estados Unidos. Un breve proceso histórico correspondiente a lo que es la civilización china. Luego vamos a hablar acerca de lo que es la República China. Y por último vamos a desarrollar el capítulo de la República Popular China, ¿no? Las fases que tuvo China al volverse comunista, cómo China empezó a desarrollar un sistema económico planificado, muy copiado a lo que fue la ex Unión Soviética, y luego aplicó una medida de liberación económica, más no política, ¿no? Vamos a observar de que China se considera un país comunista exitoso debido a sus rotundos cambios en lo económico y sus cambios en lo social. Entonces, con esto arrancamos lo que es el desarrollo de China. Ya, a ver, comenzamos por aquí. Cuando hablamos acerca de China, podemos mencionar de que es una civilización muy antigua, se desarrolló prácticamente en el año 5000 antes de Cristo. Vamos a observar que es una civilización con muchos matices culturales, ¿no? Vamos a encontrar de que esta civilización empezó a desarrollarse en las cercanías de los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang, ¿no? Justamente sus dos ríos más importantes de esta civilización. Ahora, esta civilización es una de las más antiguas a nivel mundial. También se caracteriza por ser una de las más pobladas. O sea, ya desde la antigüedad albergaba una enorme concentración de personas alrededor de los valles ya mencionados, ¿no? Vamos a mencionar también que dentro de lo que es su desarrollo cultural, ellos han destacado mucho con respecto a lo que es el teatro, la poesía, la pintura y la caligrafía, ¿no? Entre otras disciplinas artísticas. Vamos a observar de que los chinos empezaron a desarrollar una escritura prácticamente a través de lo que es la utilización de símbolos, ¿no? Estos símbolos también son conocidos como pictogramas, ¿no? Que van a ser muy variados. ¿Qué más también podemos encontrar? Los diversos inventos que ellos desarrollaron ayudaron a la civilización china a impulsar básicamente su desarrollo comercial. Por ejemplo, gracias a lo que fue la brújula, pudieron ubicarse en un lugar determinado y poder explorar las cercanías. ¿Qué más también encontramos? Lo que es la utilización del papel, la seda, la pólvora, el compás, el paraguas, el fósforo, los cometas, etcétera. Es decir, la civilización china ha tenido una diversificación de inventos que van a ocasionar básicamente una amplitud de características que otras civilizaciones han perfeccionado o han copiado. Por ejemplo, los árabes, ¿no? Vamos a observar que todo este tipo de inventos llegaron al mundo árabe y lo perfeccionaron, ¿no? Lo mejoraron. Ahora, ¿qué más también podemos mencionar por aquí? Se comenta que dentro de lo que es esta civilización, empezó a desarrollarse un espíritu dinástico, ¿no? En este caso, un desarrollo imperial. Vamos a observar de que a partir de lo que es el siglo III, ya empezaron a desarrollarse las primeras dinastías en China, ¿no? Tenemos a la dinastía Qing, la dinastía Han, la dinastía Xia, la dinastía Zhou. Justamente este conjunto de familias que heredaban los territorios dentro de China empezaron a expandir toda su influencia en la zona oriental de Asia. Ahora, a partir de lo que fue el siglo XIII, China va a tener un contacto permanente con lo que es Occidente, ¿no? Con lo que la dinastía Han llamó, dentro de lo que es el siglo I y II, la famosa ruta de la seda, ¿no? Se comenta que este conjunto de caminos conectaban lo que es la antigua civilización china con el continente europeo. Gracias a ello, hubo un intercambio comercial y cultural muy desarrollado entre la zona
Lejano y Medio Oriente. Otro punto también importante es de que gracias a este tipo de contactos, China empezó a introducir dentro de su territorio diferentes tipos de costumbres, ¿no? Por ejemplo, tenemos un desarrollo budista, luego tenemos un desarrollo hinduista y por último en la zona noroeste de China, una sociedad musulmana. Es decir, China es un territorio de muchos matices culturales, ¿no? Diferentes religiones, diferentes costumbres, ¿no? También diferentes tipos de lenguas. Ahora, ya a lo que sería el siglo XIX, la política imperialista europea empezó a monopolizar el control comercial dentro de lo que es el continente asiático. Esto ocasionó de que China fuera influenciada por la invasión europea. Vamos a observar que el primer conflicto que se desarrolló entre lo que es China con los países europeos sería la guerra del opio, ¿no? Una guerra encarnizada contra los grandes comerciantes europeos con respecto a lo que es los puertos de Hong Kong y el puerto de Macao. Vamos a observar que estos puertos comerciales van a tener control europeo. Y así sucesivamente van a haber constantes rebeliones, ¿no? Esto ocasionó de que los chinos poco a poco sintieran resentimiento con respecto a los occidentales, ¿no? En este caso, con respecto a lo que serían los europeos. Vamos a mencionar de que dentro de lo que es la formación de la República China, hubieron dos procesos interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la rebelión de los Taiping, que era una rebelión netamente campesina que tuvo como objetivo expulsar a todo europeo de su territorio, ¿no? Se comenta de que esta rebelión tuvo matices cristianos, ¿no? Se comenta de que el cristianismo había calado demasiado dentro de la mentalidad china, ocasionando de que los chinos pensaran que los europeos eran demonios. Justamente un documento que también empezó a difundirse dentro de la sociedad china fue la Biblia. Se comenta que la rebelión fue prácticamente eliminada de manera brutal. Vamos a observar que la participación de los europeos y el emperador chino ocasionó el fin de este levantamiento campesino, ¿no? La famosa rebelión de los Taiping. Luego tenemos otro proceso conocido como la rebelión de los Boxer, que también fue una rebelión que tenía los mismos matices, ¿no? Expulsar a los extranjeros, pero esta tuvo una característica más racista, ¿no? Ya que ellos planteaban de que aquellas personas que eran blancas, de repente características físicas diferentes a los chinos, traían enfermedades, pestes, ¿no? Confundían las enfermedades con respecto a la llegada de estos europeos. Y en parte tenían razón, ya que los europeos también habían traído gran cantidad de virus dentro de lo que es el territorio chino, ¿no? Ocasionando la muerte de miles y millones de estos. Ahora, ya para lo que es los inicios del siglo XX, en el año de 1911, se produce un levantamiento contra el sistema imperial chino, que prácticamente era un estado títere de las principales potencias mundiales. Se comenta de que el médico chino Sun Yat-sen crea el partido político conocido como el Kuomintang, ¿no? El Partido Nacionalista Chino. Se comenta de que este partido nacionalista eh, tuvo como objetivo llegar a la independencia de los chinos ante los extranjeros. Vamos a observar que no se llegó a dar ese proceso, pero eso sí, llegó a sacar del poder al último emperador de China, ¿no? El emperador Puyi, o también conocido como el niño emperador. Ya. Entonces se comenta que el Kuomintang crea la República Popular de China, el partido nacionalista a cargo de Sun Yat-sen. A la muerte de Sun va a ser reemplazado por un militar. El siguiente sucesor sería Chiang Kai-shek. El señor Chiang va a aplicar medidas autoritarias y nacionalistas para solucionar los problemas más importantes que tenía China. Por ejemplo, los problemas que de repente ocasionaron el tercermundismo de China fue debido al problema agrícola, ¿no? La agricultura de trabajo intensivo y de baja inversión. Es decir, el Estado no apoyaba
a lo que es la agricultura en China. Esto ocasionó de que se produjera poco, a pesar de tener una enorme extensión de tierras con una buena calidad de tierra y intensidad de lluvias regulares. Entonces podemos mencionar de que un problema dentro del territorio chino era la agricultura. El otro problema era la enorme población campesina empobrecida por latifundistas. Es decir, vamos a observar de que la gran mayoría de chinos eran campesinos, eran siervos, es decir, eran campesinos sometidos bajo el poder de un hacendado, ¿no? Estos hacendados en China se les llamaban los señores de la guerra, tenían el control absoluto de las tierras. Otro detalle también importante es de que estos hacendados no habían modernizado sus técnicas de producción, ocasionando de que el Estado chino viviera en un atraso. Otro detalle también importante está de que estos explotaban de manera cruel a la población campesina, ¿no? En conclusión, podemos mencionar de que el retraso chino se debía a los cabezas, ¿no? O sea, a los que tenían el poder dentro de China, ¿no? Los que tenían mayor capacidad económica, ¿no? Estas personas no estaban modernizando el país. El otro problema es el alta tasa de analfabetismo. Es decir, mira, casi el 90% de la población china no sabía leer ni escribir. Encontramos de que la población china era una población muy atrasada para esas épocas. Vamos a observar de que no se les permitía la educación regular a la mayoría de la población debido a que prácticamente todo el día paraban trabajando dentro de lo que es la estructura campesina, ¿no? Guardada por los latifundistas. Otro problema también es de que los obreros, los proletarios dentro del territorio chino, vivían en condiciones de pobreza, ¿no? Eran muy mal pagados, las industrias eran ineficientes, encontramos de que la condición obrera básicamente empezó a adquirir otra tonalidad de protesta, ¿no? Y así poco a poco van a empezar a surgir movimientos en contra del Kuomintang, movimientos relacionados con lo que es el comunismo, ¿no? Y el último problema sería el precario sistema de transporte y comunicaciones, ¿no? A pesar de que China había desarrollado la famosa ruta de la seda, era un territorio que prácticamente no estaba conectado entre sí. Es decir, debido a las características montañosas de la zona norte de China, ocasionaban de que muchas poblaciones ni siquiera se conocían. E incluso vamos a observar de que el sistema de transportes era limitado, ¿no? Es decir, a pesar de lo que es el desarrollo de la revolución industrial, China todavía seguía empleando los caballos como sistema de mensajería. Entonces podemos encontrar que la población china estaba en pobreza, ¿no? Ya. Ahora, luego sucede otro hecho interesante, ¿no? Aparece el Partido Comunista Chino, también conocido como el PSC. Este partido comunista va a estar dirigido por el joven profesor de inicial, el señor Mao Zedong, ¿no? Se comenta de que este personaje había nacido en condiciones humildes y había observado la realidad de su población, ¿no? Se comenta que Mao orientó la ideología y la acción de los campesinos, ¿no? Es decir, para el señor Mao, la idea principal de un cambio dentro del Estado chino era de que los pobres llegasen al poder, ¿no? Es decir, tenía una vertiente comunista dentro de lo que es su objetivo político. Ahora, Mao tenía también el objetivo de llevar la revolución o el cambio radical del campo a la ciudad, ¿no? Ese era su objetivo de Mao Zedong dentro de lo que es la China a inicios del siglo XX. Ahora, se comenta de que el partido Kuomintang, al observar las intenciones de ellos, deciden prácticamente desarrollar persecuciones y represión a los movimientos comunistas. Por eso el partido conocido como el Kuomintang empezó a desarrollar matanzas a estos líderes comunistas. Mao decide marcharse junto con todos sus soldados y desarrolla una campaña de propaganda, conocido como la Larga Marcha, ¿no? Que es una campaña en la cual él empezó a marchar por casi todo el territorio chino, justamente en las zonas campesinas, con el objetivo de que los campesinos, al observar la figura de este líder comunista, todos se unieran hacia él, ¿no? Y así
prácticamente liberarse de las cadenas de los latifundistas, ¿no? De estos grandes hacendados. Muy bien. Ahora, ¿qué más también podemos mencionar por aquí? Durante esta guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista, vamos a encontrar de que hay diferencias también internacionales. Por ejemplo, durante este contexto, los japoneses invaden China, invaden China. Se comenta de que Japón tenía el objetivo de tener el control de todos los recursos naturales del lejano oriente. Para ello, su política de exterminio consistió en prácticamente masacrar a los chinos. Esto ocasionó de que estos dos enemigos ideológicos se juntaran, ¿no? Es decir, el Partido Nacionalista con el Partido Comunista se unen, ¿no? Llegan a unirse. Ahora, se comenta de que la guerra civil va a reiniciarse después de que Japón sea derrotado en la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados, ¿no? Especialmente en este caso de Estados Unidos. Ahora, en esta nueva guerra civil que va a dar inicio del año de 1945 hasta el año de 1949, se comenta de que el Partido Comunista llega a derrotar por fin al Partido Nacionalista. Se comenta de que Pekín es ocupada, la capital de China, y vamos a observar que el Partido Nacionalista se decide trasladar a la isla Formosa, que actualmente sería la isla de Taiwán. Se comenta que ellos crean la República Nacionalista China, mientras tanto la figura de Mao va a crear lo que es la República Popular de China, ¿no? Muy bien. Ya, ahora, justamente el capítulo va a dar inicio también a lo que es la Guerra Fría, ¿no? Claro, se comenta de que el Partido Nacionalista va a estar ayudado por lo que es las posturas capitalistas de Estados Unidos, mientras tanto, en el caso de lo que es el gobierno maoísta, va a estar ayudado por lo que es la Unión Soviética, por Joseph Stalin. Ahora, dentro de lo que es el gobierno de Mao, que va a durar del año de 1949 hasta lo que es el año de 1976, van a empezarse a dar grandes cambios. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que Mao impulsa la dictadura comunista con el apoyo del Ejército Popular de Liberación. En este caso, ¿qué podemos mencionar? Una de las primeras fases del gobierno comunista es establecer la dictadura del proletariado, ¿no? Es decir, empiezan a darle poder a los campesinos y empiezan a tener mayor control sobre lo que es las entidades privadas, ¿no? Por ejemplo, los campesinos recuperan sus tierras, se desarrolla una reforma agraria, vamos a observar que el Estado empieza a confiscar las empresas de las naciones europeas que habían entrado en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a observar que el Partido Nacional, el Partido Comunista empieza a tener el control absoluto sobre lo que es la sociedad. Ahora, todo este conjunto de cambios radicales, por eso se le llama Revolución China, van a estar ayudados por lo que sería el régimen soviético, ¿no? Stalin apoyó, podríamos decir, de manera logística a lo que es el desarrollo de China. Por ejemplo, la Unión Soviética entregó ingenieros, entregó científicos y profesionales para modernizar esta sociedad que estaba prácticamente atrasada y dañada debido a las constantes guerras internas y externas que había tenido. Ahora, ¿qué más también podemos mencionar? Se desarrolla un proceso de alfabetización, es decir, el gobierno comunista decreta que todos los niños tienen que desarrollar lo que es, bueno, no tienen que ir a la escuela, desarrollar lo que es la lectura, especialmente identificar a los enemigos del pueblo, ¿no? En este caso, los antiguos señores de la guerra que controlaban las tierras chinas. ¿Qué otra cosa también se produce? La reforma agraria que mencioné, bueno, ¿no? Empiezan a entregar las tierras a los campesinos, pero esos procesos van a durar muy poco, ya que Mao planteaba la misma idea que Joseph Stalin, ¿no? Que la colectivizar la tierra agrícola, es decir, las tierras van a ser controladas absolutamente por el Estado. A eso se le llama colectivización agrícola, ¿no? Todas las tierras son controladas por el Estado. Y lo que sucede está de que todo lo que tú produzcas le pertenece al Estado, no te pertenece, no le pertenece a la población china, ¿no? Es decir, buscaba eliminar lo que es el capitalismo, ¿no? Es decir,
todas las cosas que se encuentran dentro de China, dentro de lo que es territorio chino, eran prácticamente del Estado, ¿no? Eran controladas y monopolizadas por el Estado. Lo mismo que hizo la URSS también lo hizo China. Ahora, este conjunto de medidas se van a aplicar a través de la famosa economía de planificación, o como creo que también lo saben, los famosos planes quinquenales, que eran planes que se daban cada 5 años, en el cual la población china, tenía que darle prácticamente todo lo que el Estado había requerido durante esos 5 años. Si no se cumplía, se, bueno, ¿no? El mismo gobierno chino prácticamente asesinaba o incluso reprendía a las personas que se encontraban dirigiendo la colectivización en aquella región que no se cumplía tal tasa de crecimiento. Es decir, no era un gobierno muy represivo, ¿no? Castigaba a los que no cumplían mm, lo que el plan decía, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa también encontramos por aquí? A ver, vamos a observar también que se produce el movimiento de las 100 flores, ¿no? Este movimiento va a ser prácticamente una forma como el Partido Comunista buscaba eh, prácticamente castigar a sus opositores, ¿no? Básicamente era una manera en la cual el Estado decía a la población que criticara al gobierno, ¿no? En qué cosa estaba mal, claro, pero era una manera de engañar a la población que criticaba. ¿Por qué? Porque después de esta famoso dicho de los 100 flores, ¿qué cosa sucedía? La población criticaba las medidas maoístas de colectivización que estaban fracasando. Entonces el gobierno detectaba quiénes eran los críticos. ¿Y qué hacían? Los reprimían, los castigaban, los torturaban. Principalmente las personas que eran víctimas de estos abusos fueron intelectuales, empresarios y políticos opositores, ¿no? Claro. El movimiento de las 100 flores era una manera como detectar a los enemigos de Mao, los enemigos del comunismo. Ahora, luego Mao desarrolla otra política, lo que es la política del gran salto adelante, ¿no? Esa es otra política desarrollada por Mao. La política del gran salto adelante era una transformación prácticamente de China, ¿no? Hacia el mundo. En eso consistió esta política, una transformación general de lo que es China. Por ejemplo, escuchemos por aquí, se comenta de que Mao quería convertir a China en un país de primer mundo, ¿no? Quería convertirlo en un país potencia. Para ello, incentivó lo que es la industrialización y la colectivización de la tierra, ¿no? Ya habíamos hablado acerca de la colectivización, que las tierras de los campesinos iban a dar a manos del Estado. En el caso de la industrialización, el Estado controlaba todas las industrias. Ellos eran prácticamente los que manejaban a las industrias nacionales. Otro detalle también que encontramos aquí es que millones de campesinos prácticamente murieron. ¿Eso a qué se debió? ¿Eso a qué se debió? Eso se debió a que Mao, como quería quería convertir a China en el país más desarrollado en la producción de acero, ocasionó de que trasladara a casi todos los campesinos de China hacia las ciudades, ¿no? Su famosa revolución del campo a la ciudad. ¿Qué sucede aquí? La mayoría de campesinos que se trasladó a las ciudades prácticamente se dedicó a la formación del acero, es decir, a la producción básicamente de productos de acero. Para ello, Mao había desarrollado un plan maquiavélico en el cual consistía en que debían entregar toneladas y toneladas de acero. Entonces la población en su desesperación de no tratar de incumplir lo que había dicho Mao, empezaba incluso a derretir sus platos, sus cucharas, sus tenedores, ollas, todos sus productos de acero para entregarlos al partido. Mientras tanto, ¿qué sucedía? El campo quedó sin trabajadores, sin campesinos. Entonces, ¿qué pasó? Prácticamente había una pequeña producción agrícola. Lo más lamentable de esto es de que Mao había destinado una enorme
una enorme cantidad de toneladas de arroz hacia lo que es el extranjero, para venderlo al extranjero. ¿Qué sucede en este caso? La producción de arroz no era demasiada, o sea, prácticamente no había alcanzado la propuesta del plan quinquenal. Es decir, había tan poco arroz de que la misma población fue obligada a consumir la cascarilla del arroz, ocasionando una hambruna generalizada en toda China. La gente se estaba muriendo de hambre. Se comenta de que más de 50 millones de chinos murieron tras la hambruna. O sea, una enorme cantidad de personas sufrieron por este desequilibrio, bueno, ¿no? Mal planificado del Partido Comunista. Se comenta de que este gran salto adelante, los norteamericanos lo vieron como un gran salto al vacío, ¿no? Ya que muchas personas perecieron de hambre debido a esta mala interpretación de la economía marxista. Ahora, ¿qué más también podemos encontrar por aquí? A ver, saltamos acá. Encontramos de que Mao empieza a desarrollar una postura negativa contra la URSS. En el año de 1963, el dirigente soviético Nikita Khrushchev decide criticar al régimen stalinista. Stalin había muerto y Nikita empezó a desarrollar políticas, podríamos decir, negativas contra el régimen de Stalin. A esa política de criticar a lo que hizo Stalin se le va a llamar el revisionismo, la cultura revisionista, ¿no? Es decir, criticar lo que ya se estaba desarrollando en el comunismo. Ahora, aún más se empezó a criticar esta relación entre China y la URSS debido a la coexistencia pacífica, ¿no? Es decir, la URSS ya no intentaba difundir el comunismo a otras partes del mundo, algo que China sí quería hacerlo, ¿no? Algo que China básicamente sí empezó a desarrollar. Claro, o sea, encontramos de que los chinos querían llevar el comunismo a todas partes del mundo. Por ejemplo, ¿no? Recordar de que la doctrina maoísta llegó al Perú, justamente a cargo de Abimael Guzmán, ¿no? Justamente el creador de lo que sería el partido político y luego movimiento terrorista Sendero Luminoso. Se comenta de que la doctrina maoísta tuvo como objetivo difundir el comunismo a nivel internacional. Pero la URSS prácticamente ya no quería desarrollar estos procesos debido a la coexistencia pacífica con Estados Unidos. Otro detalle también interesante es de que la URSS no quería compartir su plan nuclear a los chinos, ¿no? Es decir, ellos querían monopolizar el control de las ojivas nucleares, ¿no? De la energía nuclear. Esto ocasionó de que los chinos estuvieran insatisfechos con ellos. Y el último, bueno, que ya he mencionado, es criticar las ideas del estalinismo, ¿no? Claro, ¿por qué justamente Mao decidió romper con la URSS? Fue básicamente por eso, ya que Mao aplicaba esas medidas estalinistas. Por tal motivo, era prácticamente una crítica al gobierno de Mao, ¿no? Esta política de desestalinización. Muy bien. Entonces ya tenemos que hay una ruptura ya para este año de 1963, tenemos la postura maoísta, mientras tanto en la Unión Soviética tenemos la postura moscovita. Ahora, siguiente. A ver, tenemos acá otro proceso interesante acerca de lo que es la revolución cultural china, ¿no? Ya, ¿qué sucede aquí? Se comenta de que en China se empieza a radicalizar la revolución. Mao, después de haber fracasado en el gran salto adelante, tiene la idea de desarrollar cambios dentro de China, quiere desarrollar cambios dentro de China, ¿no? Uno de estos cambios sería desarrollar la cultura del comunismo, es decir, prácticamente lavarle el cerebro a la población china a favor del pensamiento maoísta. Esto se llevó a cabo gracias a la difusión del famoso libro rojo de Mao y también utilizó formas de represión, ¿no? Persona que estaba en contra del gobierno prácticamente era atacada, ¿no? Era perseguida, era asesinada, ¿no? Esto fue gracias a lo que es un grupo conocido como la Guardia Roja. Ahora, recordar de que durante esta época
se estaba desarrollando movimientos revisionistas, ¿no? Claro, ¿no? Revisionista se le llamaba a aquella persona que prácticamente no mantenía su postura ortodoxa con respecto a los movimientos comunistas, ¿no? Criticaba en cierta medida algunas políticas comunistas. Por tal motivo, el gobierno buscó eliminar a estos revisionistas dentro de su territorio. Ahora, ya para estos años Mao Zedong muere y es reemplazado básicamente por 4 funcionarios, ¿no? La famosa banda de los 4, que incluso estuvo encabezada por la mujer de Mao. Se comenta que estos personajes también buscaron desarrollar esta revolución cultural, pero debido a las constantes negativas de la población y también del ejército, les van a dar un golpe de Estado, dando inicio así a lo que es el desarrollo de las reformas económicas dentro de China, ¿no? Justo ya el tema de la lectura viene a partir de aquí. Justamente a partir de aquí viene la lectura. Claro, vamos a hablar acerca de la época después de Mao, ¿no? La China después de Mao. Ya. Tras la muerte de Mao, llega al poder la banda de los 4, que como vuelvo a repetir, fue sacada del poder debido a las fuerzas armadas, ¿no? Y gracias a lo que es el liderazgo de Deng Xiaoping. Se comenta de que Deng Xiaoping, a diferencia de Mao, buscó desarrollar cambios sustanciales para mejorar la economía en China. Recordar que Deng también fue parte de la política del gran salto adelante, pero al ver de que este fracasó, empezó a criticar básicamente este tipo bueno, ¿no? De malas instrucción, de mala planificación en la economía china. Ahora, otro detalle de Deng Xiaoping fue un acercamiento con los Estados Unidos. Al igual que Mao en sus últimos años de vida, Estados Unidos estaba prácticamente desarrollando una alianza con China, ¿no? Y Deng aprovechó esto, ¿no? Y empezó a acercarse más con Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a observar de que la política de Deng Xiaoping tuvo como objetivo lo que es la modernización de China, ¿no? Listo. Buscaba desarrollar una especie de economía mixta, ¿no? Que iba a compartir parte de lo que era el capitalismo y con otra parte de lo que era el comunismo. Era como quien se dice, una especie de reestructuración del sistema económico chino y social, ¿no? Algunos autores les van a llamar a este capítulo la perestroika china, ¿no? Este sería lo que es el cambio revolucionario de los chinos. A diferencia de Mikhail Gorbachev, China hizo los cambios a partir de los fines de los años 70 y, y estos cambios fueron mucho más radicales, ¿no? Que a diferencia de las políticas reformistas de Gorbachev. Por eso justamente en China funcionó. Estos cambios radicales prácticamente funcionaron en China, fueron exitosos. Ahora, vamos a mencionar aquí los cambios que se dieron, ¿no? Por ejemplo, a nivel económico, empezó a desarrollarse un tipo de economía capitalista, ¿no? Claro. Ahora, el objetivo era evitar de que la brecha entre los países comunistas y los países capitalistas se extienda, ¿no? Por tal motivo, Deng Xiaoping tenía el objetivo de mejorar la economía china. Ahora, ¿qué más también podemos mencionar aquí? Eh, que a nivel de la agricultura, que fue el punto más importante de la política de Deng a partir del año de 1978 hasta los inicios de los años 80, tuvo como objetivo que aumentaran las parcelas privadas, es decir, la colectivización se debe destruir. A este proceso se le llamó la descolectivización de la agricultura, es decir, las tierras que monopolizaba el Estado debían ser entregadas a quienes, a los campesinos chinos. Ese era su objetivo, entregar las tierras a los campesinos chinos para que ellos los trabajaran eficientemente y así aumentaran la producción. Sí, ese fue un objetivo importante dentro de lo que es la política china. Ahora, otro detalle también sería que se ayudaran, pongamos acá, se ayudaran a lo que es los campesinos chinos. ¿De qué manera se iba a ayudar a los campesinos chinos? Económicamente, el Partido Comunista Chino, el famoso PSC, tenía que prácticamente
tenía que financiar no todo, parte de las empresas agrícolas que los chinos tenían. Es decir, poco a poco el sistema de responsabilidad familiar, el conocido SRF, eh, empezó a modernizarse, ¿no? Cada dueño de la parcela era prácticamente el jefe de la familia, ¿no? Es decir, el dueño de o sea, el jefe de familia, tenía el objetivo de mejorar la producción agrícola. Tenía el objetivo de mejorar la producción agrícola y así también mejorar lo que es la producción de arroz y producción de otros productos que iban a ser destinadas a los mercados internos para evitar lo que es la catástrofe de la hambruna. Ahora, vamos a observar que también disminuyeron los subsidios, claro, ¿no? Lo que es la ayuda del Estado a otros ámbitos agrícolas. Vamos a observar también de que el Estado empezó a modernizar el desarrollo agrícola, empezaba a fomentar la utilización de instrumentos tecnológicos dentro de lo que es la producción. ¿Qué más también tenemos? Tenemos la inserción a la economía mundial, ¿no? Por ejemplo, se comenta de que otro proceso reformista fue la reforma de la industria urbana. Es decir, eh, las industrias que tenía China, que eran básicamente nacionales, es decir, eran parte del Estado, parte del Partido Comunista, tenían que ser privatizadas. Es decir, entregadas a empresas privadas, para que así, o sea, para que así el Estado chino produjera mayor cantidad de productos. Comúnmente las empresas que se privatizaron eran empresas secundarias, es decir, empresas no muy relevantes para el desarrollo autónomo de China. Se comenta de que el proceso de industrialización se dio de manera rápida. Empezaron a entregar gran cantidad de empresas a particulares, a empresas privadas, con el objetivo de buscar básicamente un desarrollo comercial capitalista dentro de China. ¿Qué más también encontramos? La flexibilización, aumenta la flexibilización de los precios, ¿no? A eso hago referencia al libre mercado, ¿no? Ya el Partido Nacionalista ya no controla los precios de los productos, ahora el libre mercado va a regular la economía dentro de China. Ahora, vamos a observar que también se desarrollaron las zonas económicas especiales, ¿no? ¿En qué consistió esto? En que básicamente los puertos comerciales que tenía China van a ser incentivadas bajo lo que es el predominio de empresas privadas, especialmente norteamericanas, ya que la mano de obra de los chinos era mucho más cómoda que en otros países del mundo. Esto se debió a que el Partido Comunista Chino empezó a reducir, bueno, no prácticamente los salarios a los obreros chinos. Por tal motivo, gran cantidad de empresas se motivaron a desarrollar un sistema industrial dentro de China. Ya. ¿Qué más también podemos mencionar? Eh, la privatización, como vuelvo a repetir, se produce entre sectores de mediana y pequeña empresa, ¿no? Es decir, eh, empresas secundarias, industrias secundarias fueron privatizadas, ¿no? Las que tenían enorme importancia para China se mantuvieron a cargo del Estado, ¿no? Siguiente. ¿Qué más también podemos mencionar? Se da una apertura comercial hacia el extranjero. A ver, ahora tenemos acá un detalle interesante. China se aperturó al extranjero, es decir, su comercio era básicamente con el extranjero, pero sus políticas eran represivas, es decir, el Partido Comunista Chino liberó a China económicamente, ¿no? Empezó a desarrollar comercio con países extranjeros, más no desarrolló una política de liberación política. Es decir, ¿qué cosa quiero mencionar con esto? China se mantuvo básicamente teniendo la política de represión. Las libertades democráticas no se produjeron en China. Se mantuvo lo que es el monopolio del unipartidismo. El Partido Comunista se volvía
el único sistema, el único sistema político privilegiado dentro de China. Los chinos no podían crear otros partidos políticos, los chinos no querían, o sea, no podían desarrollar lo que es el multipartidismo o el pluripartidismo que se estaba gestando dentro de la URSS, que el mismo Gorbachev incluso no quería que se implante. Ahora, se comenta de que estas políticas represivas fueron mucho más fuertes cuando Gorbachev visita China, ¿no? En la famosa masacre de Tiananmen, ¿no? En la famosa plaza de Tiananmen. Se comenta de que un grupo de estudiantes, en algunos casos, bueno, ¿no? Influenciados con las ideas del liberalismo, empezaron a protestar, bueno, ¿no? A protestar sobre lo que es el sistema de gobierno chino. Se comenta de que estos estudiantes salieron básicamente de manera pacífica a hablar acerca de lo que es los problemas internos de China. Obviamente que eso ocasionó de que los militares los reprimieran, los expulsaran o incluso varios de ellos desaparecieron, ¿no? Lo posible está de que fueron asesinados. El detalle se encuentra desde que la masacre de Tiananmen fue un gran ejemplo de que el Partido Comunista Chino nunca iba a dejar el poder, ¿no? Incluso hasta estos momentos todavía se ha mantenido en el poder. Ahora, ¿qué otra cosa también podemos mencionar por aquí? Ya, China a nivel político empezó a aperturar también lo que es el intelectualismo, ¿no? Las corrientes intelectualistas. Es decir, a todos los intelectuales que el régimen maoísta había perseguido, había depurado en los años 50, 60 y inicios de los 70, nuevamente fueron aceptados dentro de China. Otro punto también importante es de que empezó a desarrollarse la tolerancia con las minorías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de lo que es el Tíbet. Se comenta de que varios movimientos religiosos, especialmente budistas, empezaron a protestar por el ateísmo que fomentaba el Partido Comunista Chino. Eh, Estos partidos, eh, bueno, no prácticamente religiosos, han empezado a fomentar la lucha de la liberación ideológica y política dentro de China. Obviamente que estos partidos, debido a tener poca representación dentro de ese territorio, no han tenido, no han tenido la apertura deseada, ¿no? Actualmente, en la actualidad, estos partidos son sofocados o simplemente los han visto como problemas a largo plazo. Ahora, ¿qué más también podemos mencionar por aquí? Ya China en la actualidad, pongamos aquí, vamos a mencionar que ha dado grandes cambios. Por ejemplo, ya entrado el siglo XXI, en el año 2001, ya en el año 2001, China está dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Al privatizar gran cantidad de empresas a partir del año de 1993. También podemos encontrar de que China ha recuperado algunos territorios perdidos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hong Kong, que fue reincorporado a China en el año de 1997, y también la reincorporación del puerto de Macao en el año de 1999, ¿no? Se comenta de que China ha empezado a acelerar sus transformaciones de manera acelerada. Otro detalle también importante son los problemas que ha tenido China. Por ejemplo, vamos a observar de que en el ámbito político encontramos elecciones de autoridades administrativas locales, por ejemplo, ¿no? Te dije que en China, en la República Popular China, hay un sistema único unipartidista, es decir, solamente ellos desarrollan elecciones de sus localidades, nada más, en sus regiones, más no hacen una elección de cambio de presidente o cambio de poder político. El que está destinado a hacer eso es el Partido Central Chino, ¿no? Es decir, el Estado General de China. Ellos se encuentran controlando a lo que es el partido, más no la población. La población simplemente elige autoridades locales. Ahora, otro problema que también tiene China es la lucha contra la corrupción, ¿no? Vamos a observar de que en la actualidad China goza por tener una política represiva contra los corruptos, ¿no? Pero a pesar de esas políticas represivas, de incluso fusilamientos a los corruptos, aún se mantiene ese germen de la corrupción, básicamente en el nivel campesino, ¿no? En el nivel
podríamos decir, regional. ¿Qué otro problema tiene también China, ¿no? El problema ambiental, ¿no? Debido a la alta tasa de contaminación, emisiones de CO2, de CFC, que han contaminado el ambiente en Pekín, ¿no? En las grandes capitales, ¿no? También en el caso de Wuhan. Ahora, otro detalle también importante sería el cuidado de los recursos naturales, ¿no? Recordad de que la población china ha tenido problemas debido a su enorme población, ¿no? Por tal motivo han empezado a aplicar medidas para evitar la tenencia de muchos hijos, ¿no? Tenemos la política de un solo hijo, actualmente se ha reformado a 2 hijos, pero igual, los recursos naturales en China se empiezan a limitar. Por eso China, ya en la época de Deng Xiaoping, empezó a estimular lo que es la ciencia y la tecnología, el emprendimiento, ¿no? La generación de empresas. Ahora tenemos también lo que es el desarrollo comercial, ¿no? A nivel socioeconómico, ¿no? A ver, se comenta de que China, a partir de lo que es el siglo XX, aperturó lo que es al siglo XXI, aperturó lo que es el comercio mundial, ¿no? Ahora, esto ha ocasionado de que un gran número de empresarios nazca después de este desarrollo comercial, ¿no? Ahora, pero acá hay un problema. Este grupo de empresarial ha empezado a monopolizar la riqueza, no ha empezado a distribuir la riqueza a los sectores más vulnerables o más pobres. Esto también ha acrecentado la corrupción. Otro detalle también es el incremento de la clase media urbana, es decir, debido a estos cambios de liberación económica y también con respecto a los cambios, con respecto a lo que es la apertura a nuevos mercados comerciales, la población china ha empezado a tener el lujo de tener una clase media bien robusta, muy acrecentada, ¿no? Y una élite intelectual de lujo, ¿no? Vamos a observar de que China ha empezado a modernizarse, no solamente en lo tecnológico, también en lo que es lo literario, lo artístico. Ahora, ¿qué otra cosa también podemos mencionar? De que a pesar de todo esto, a pesar de todos estos cambios que tenemos, ha aumentado en estos últimos años la pobreza, ¿no? No solamente en China, ¿no? Sino a nivel internacional. Claro, ¿no? Vamos a observar de que hay imágenes con respecto a la pobreza china, personas que trabajan básicamente 18 horas al día para poder solventar de repente sus estudios o la supervivencia. Ahora, otro detalle también es, bueno, no es desarrollado con lo que es las rutas de la seda, las nuevas rutas de la seda, tenemos el caso de la PEC, también tenemos lo que es el comercio con Europa, con Medio Oriente, el control de lo que es el Océano Índico y el Océano Pacífico, ¿no? Que son las rutas comerciales más importantes que tiene China hasta este momento. ¿Qué más también tenemos? Tenemos lo que es a ver, pongamos acá, la influencia de China con respecto al Perú, ¿no? Vamos a observar de que ya desde tiempos de la invasión española hay una pequeña población china que empezó a florecer, ¿no? Ya lo que es el siglo XIX vino una mayor cantidad de chinos con respecto a lo que es el auge del guano, ¿no? Los famosos chinos coolies. Luego tenemos lo que es el desarrollo de la APEC, lo que es el Foro Económico Asia-Pacífico, y bueno, actualmente el Perú está aperturado a lo que es un TLC con respecto a China, ¿no? Con respecto a lo que es la gastronomía, las costumbres, lo que es la apertura comercial y viceversa. Ahora, mencionamos dentro de lo que es la lectura algunos puntos de repente muy importantes con los cambios en China, ¿no? Con lo que es Deng Xiaoping. A ver, primero, cuando hablamos acerca de las políticas económicas de Deng, encontramos de que él buscó desarrollar una revolución económica en China, eliminar la colectivización agrícola, dándole prioridad a los campesinos para que estos básicamente tengan autonomía y control de las tierras o latifundios agrícolas. Otro detalle también importante de Deng Xiaoping durante estos primeros años es de que él se mantuvo fiel a las políticas de, o sea, a lo que sería el Partido Comunista. Incluso, él evidenció una represión en contra de toda persona que cuestionaba el partido y cuestionaba la figura de Mao. A finales de los años 70,
muchos partidos, muchos grupos sociales empezaron a criticar la postura del gran salto adelante e incluso la revolución cultural. Esto fue reflejado con respecto a lo que es el muro de la democracia, ¿no? Que básicamente era un conjunto de posiciones intelectuales que estaban en contra del régimen maoísta, ¿no? Otro detalle también sería la formulación o la creación de la revista Hoy, que era una revista que se encontraba fuera de China y que también promulgaba lo que era una visión, bueno, ¿no? Libertaria, ¿no? Una visión libertadora en contra de las políticas represivas del comunismo chino. ¿Qué otra cosa también podemos mencionar? De que a partir del año de 1981, a partir de esa época, empezaron a desarrollarse varios cambios dentro de lo que es la sociedad china, ¿no? Empieza a gestarse lo que es la modernización de las ciudades, ¿no? Eh, los chinos empiezan a salir del campo y dirigirse a la ciudad para poder desarrollar nuevas ofertas laborales, ¿no? Para poder mejorar su estilo de vida. Ahora, Deng Xiaoping, en el año de 1984, empieza a privatizar poco a poco la industria china. ¿Qué cosa quiere decir esto? Empieza a crear flujos comerciales en los puertos e incentivar la llegada de extranjeros. Estos extranjeros empiezan a comprar las atrasadas empresas chinas y las empiezan a modernizar, siempre y cuando los trabajadores que se encuentren en estas nuevas empresas tuvieran que ser chinos. Ahora, la facilidad que dio Deng fue de que los chinos cobraban más barato, ¿no? Es decir, los chinos trabajaban mayor cantidad de horas, pero cobraban menos que los propios extranjeros. Esto ocasionó que muchas empresas internacionales llegaran a China debido pongamos aquí, esta flexibilización laboral, ¿no? Que Deng Xiaoping había generado. Ahora, ¿qué otra cosa también podemos mencionar? Que a partir de los años 90, especialmente en el año de 1993, se da la rápida privatización de las empresas, ¿no? Esto se debió a que China quería entrar a la OMC, ¿no? A la Organización Mundial del Comercio. Pero ya en esos años todavía no va a entrar debido a que el proceso de privatización no se había desarrollado de manera eficiente. Otro punto que también menciona la lectura es de que China mantuvo controladas las empresas, o sea, las industrias, podríamos decir, más prioritarias. Por ejemplo, ¿no? China tiene el control de sus empresas de luz, de agua, ¿no? Claro, no privatizó esas empresas que son muy importantes para su modernización. Es decir, las empresas energéticas van a estar al control del Partido Comunista. Ahora, otro detalle también es de que dentro de lo que es el Partido Comunista, cada presidente o cada, bueno, ¿no? Secretario general del Partido Comunista debía ser elegido bajo la influencia de un nuevo grupo de poder, ¿no? Un nuevo grupo, podríamos decir, moderno en China, conocido también como los cuadros. Este grupo conocido como los cuadros, estaban básicamente ligados con la modernización de China. Claro, era el grupo menos ortodoxo del comunismo chino. Claro, entonces empezó a desarrollarse cambios importantísimos desde ese punto de vista. Ya, ahora, entonces ya tenemos de que dentro de lo que es el papel político de China se han dado estos cambios, pero todavía se ha mantenido el predominio del Partido Comunista dentro de lo que es la sociedad china, ¿no? El Partido Comunista en absoluto tiene el poder. Lo único que ha cambiado es que ha capitalizado su economía. Ha capitalizado su economía y ha mantenido lo que es y ha mantenido lo que es la postura unipartidista. El Partido Comunista tiene el control absoluto y la población, bueno, ¿no? En este caso ha mejorado, ¿no? Claro, ¿no? La clase media ha aumentado gradualmente debido a lo que es su desarrollo incesante en el comercio, ¿no? Se dice que la producción per cápita que tiene China es de un 25% cada año, ¿no? Va aumentando cada vez. A pesar de los problemas que ha tenido con respecto a esta enfermedad, China nuevamente se ha rehabilitado
y ha empezado nuevamente a producir a escala mundial. Listo. Ya, entonces ya tenemos ahí algunos avances con respecto a lo que es el desarrollo de China, ¿no? A ver, por ahí algunas preguntas de repente, ¿no? Algunas dudas, ¿no? Para poder mencionarlas, ¿no? Repetirlas. Ya, a ver, por ahí tenemos una pregunta, a ver, también, a ver, solo ellos o a su familia también qué ideología tenía Mao. Ya, eh, bueno, con respecto a lo que es la separata, nos mencionan de que toda la población, o sea, correspondiente a lo que es bueno, no, lo que es la política china, o sea, correspondiente a lo que es la política china, podemos mencionar de que ellos trataban de influir a la población china en el comunismo, es decir, toda la población durante el gobierno de Mao tenía que ser comunista. Por esto estos cambios, o sea, estas posturas de la revolución cultural, ¿no? En el cual buscaba detectar a los enemigos del partido, ¿no? Es decir, buscaba que en los jóvenes se incentivara lo que es el comunismo, ¿no? Ese era el objetivo de Mao. Es decir, todas las familias, a pesar de la represión, a pesar del régimen de terror que había ocasionado Mao, tenía que tenían que pertenecer dentro de lo que es la sociedad comunista. Es decir, nadie podía escaparse de la influencia del comunismo dentro de China. Ya a partir de lo que es la época de Deng Xiaoping, se da una liberación con respecto a esto. ¿Qué cosa quiere decir con esto? De que Mao, al morir, va a empezar a tener muchas críticas. El Partido Comunista aceptó esas críticas, las ha aceptado, pero eso sí, estas críticas son indirectas, no son prácticamente, no se les ha dado de frente al partido. Lo mismo pasó con la perestroika, ¿no? ¿Te acuerdas del tema de la perestroika? Gorbachev aceptó las críticas, ¿no? Aceptó las críticas, pero si estas críticas eran prácticamente masivas, si estas críticas eran, podríamos decir, muy drásticas contra el partido, prácticamente se censuraban, se censuraban. Lo mismo pasa con China. O sea, pueden haber críticas en contra del partido, pero aún se mantenía la censura. O sea, se mantenía la censura. Listo. Ya, a ver una otra pregunta por ahí, a ver muchachos. A ver, ya, esto también hay que recordar por aquí. Eh, Vamos a observar de que dentro de lo que es la política de Mao, se basó básicamente en el marxismo-leninista, ¿sí? Claro, por eso aplicó los planes quinquenales del régimen de Stalin, ya, pero a partir de la política de Deng Xiaoping, el partido comunista se mantuvo con la postura marxista, ¿no? Es decir, dentro de lo que es China, la ideología política que manejan los chinos es marxista, es marxista, es marxista, ¿sí? Pero, ya cuando se llega a lo que es las reformas dentro de lo que es el partido, ya empiezan a aceptar otras ideologías, pero eso es, esas posturas ideológicas nuevas son para la población, más no para el partido. Justamente
el partido tiene un grupo de personas que mantienen su postura marxista de tener el control estatal. A ese grupo de personas se les va a llamar los cuadros, así. Justamente dentro del material, ya en la última parte, hablan acerca de los cuadros, que van a ser los seguidores de las posturas marxistas, pero eso sí, van a ser reformas con respecto al económico, ¿no? Pero en lo político todavía se sigue manteniendo lo que es el marxismo. Ya. Otra consulta por ahí. Ya, listo, muy bien. Buena pregunta. Eh, Se comenta de que Taiwán llega a tener su autonomía después de que el Partido Nacionalista es derrotado en la Guerra Civil China, ¿no? Justamente se instala en la isla Formosa. Ya. En la lectura nos menciona de que el sueño del Partido Comunista Chino es nuevamente tener el control de Taiwán, ¿no? Claro, vamos a observar que incluso hasta la actualidad, en la actualidad, hay muchos países en el mundo que no aceptan a Taiwán como país independiente, ¿no? Es decir, Taiwán pertenecería a la China continental, ¿no? O sea, la China comunista, ¿no? Le pertenecería. Pero, nos mencionan que Taiwán tiene su propia autonomía, o sea, tiene su autonomía de gobierno, incluso en estos últimos años, Taiwán siempre se ha prestado reacio a lo que es el Partido Comunista. No buscan la unión, mantiene su postura de separación. Claro, todavía se mantiene lo que es la rencilla en contra de lo que es el Partido Comunista, ¿no? Tras la derrota en la Guerra Civil China. Claro, ¿no? O sea, resumiendo en pocas palabras, Taiwán no ha aceptado la derrota, no ha aceptado la derrota ante lo que es el Partido Comunista, ¿no? Mientras tanto, el Partido Comunista sueña con lo que es la adhesión a Taiwán, ¿no? O sea, que Taiwán se una a los chinos. Algo que sí sucedió con ciertos puertos, ¿no? Como vuelvo a repetir, en el año de 1997 se reincorporó Hong Kong, ¿no? El puerto de Hong Kong a los chinos. Mientras tanto, en el caso de Macao, el puerto de Macao fue reincorporado en el año de 1999. Muy buena pregunta. Esto también está relacionado con lo que es el material, ¿no? El caso de Taiwán, que todavía se mantiene reacia con respecto a China. Otra pregunta. Ya. Eh, por ejemplo, tenemos en este caso una película interesante, ¿no? Que recomendaría que todos vieran, que es El último emperador. El último emperador. Es una buena película en el cual refleja los últimos años del gobierno del emperador Puyi, del niño emperador. Es una película prácticamente biográfica, ¿no? De qué cosa sucedió después de que, bueno, ¿no? El imperio chino desapareciera y se estableciera la República China. Es una buena película para poder observar. Otra película que también sería bueno que ustedes puedan chequear sería La Revolución, 1911, ¿no? Una película en la cual trabaja Jackie Chan, en el cual hace hincapié a los años de convulsionados de la Revolución China, ¿no? De la primera Revolución China, ¿no? En el cual el partido Kuomintang llega a asumir el control de China. Una muy buena película también, que les recomiendo. Otra película también que sería buena que vieran es eh, ¿cómo se llama esta película? Em, ya, El Imperio del Sol Naciente, ¿no? Que también hace referencia a lo que es los años de guerra, ¿no? En este caso,
es la injerencia japonesa dentro de China. Ah, estaba obviando este dato, ¿no? Correspondiente a lo que es correspondiente con lo que es China, en la lectura también menciona esto, ¿no? Acerca de lo que es la postura de China con Japón, ya. Se comenta de que China quería imitar a los japoneses, ¿no? O sea, quería imitar a los japoneses, porque vieron que Japón era una potencia que se había modernizado. Claro, había desarrollado una correcta segunda revolución industrial. Entonces, ¿qué sucede? China quería imitar a los japoneses para poder modernizarse. Pero, tras lo que es la Segunda Guerra Mundial y las masacres que cometieron los japoneses contra la población china, esto ocasionó básicamente un retraso, ¿no? Se comentaron que los chinos aún llevan el resentimiento por la catástrofe que cometió Japón, ¿no? La famosa masacre de Nanking, ¿no? Claro, que también les recomiendo que vieran el documental llamado El Holocausto de Nanking. Es un documental hecho, creo que por la BBC de Londres, no, que hicieron los japoneses con los chinos, incluso, ¿no? Crearon campos de concentración dentro de China en el cual experimentaron con la población china. Entonces podemos encontrar de que incluso hasta estos momentos hay un resentimiento entre estas dos culturas, ¿no? Entre los chinos y los japoneses. Vamos a observar que incluso hasta estos momentos hay una disputa comercial con respecto a lo que es el océano, bueno, ¿no? El mar de Oriente, ¿no? Vamos a encontrar de que todavía sigue latente esa discusión militar entre estos dos países. ¿Ya? Muy bien, listo. Por ahí otra pregunta por ahí. Ya, a ver, otra preguntita. A ver, ¿qué dice? La masacre de Tiananmen, ¿por qué se ocasionó? Ah, ya. Vamos a observar de que la masacre de Tiananmen es uno de los capítulos más trágicos que tuvo China prácticamente a finales de los años 80, ¿no? Se comenta de que el secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, viajó a Beijing, ¿no? Para poder reestructurar las relaciones diplomáticas con China, ya que durante el gobierno de Mao Zedong se había roto, ¿no? Debido a lo que es las políticas revisionistas, antiestalinistas que había desarrollado Nikita Khrushchev. Ya, ¿qué sucede aquí? Se comenta de que ya cuando Deng Xiaoping llega al poder, había liberalizado en cierta parte, las libertades democráticas dentro de China, ¿no? También había liberalizado lo que es la introducción de nuevas ideologías, pensamientos, ¿no? Claro, ¿no? Vamos a observar de que la población china
se había intelectualizado, estaba prácticamente conociendo nuevas posturas internacionales, lo que es el posmodernismo, ¿no? Lo que es movimientos intelectuales a nivel mundial. Ahora, ¿qué sucede? Se comenta de que el Estado comunista, o sea, lo que es el Partido Comunista Chino, aún mantenía lo que era la censura, ¿no? O sea, la represión contra aquellas personas que estaban en contra de lo que es las ideas marxistas dentro de China, claro. Entonces, una manera de que sus protestas se vieran de manera internacional, que fueran escuchadas, fue el famoso movimiento en la famosa plaza de Tiananmen. Se comenta de que la población china decide hacer protestas, ¿no? Como todos los ojos del mundo estaban dentro de lo que es la conferencia desarrollada entre Gorbachev y Deng Xiaoping, se comenta de que la población, harta de tanta censura, harta de tanta represión, decide salir a las calles y a protestar. Este tipo de movimiento que encontramos aquí era un movimiento universitario. Acuérdense eso, ¿no? Es un movimiento universitario, es decir, los jóvenes de China salieron a protestar. Este movimiento universitario tuvo como objetivo principal establecer lo que es la democracia absoluta en China, pero como ya sabemos, el movimiento fue duramente reprimido, ¿no? Claro, ¿no? Fue reprimido, hubo una violencia exacerbada, incluso los países de Occidente, los países europeos, criticaron esta medida, también Estados Unidos, ¿no? Porque observaron de que China todavía mantenía su espíritu represivo, ¿no? Contra la población. Claro, pero, bueno, solamente quedó en imagen eso, ya que Estados Unidos, como todos sus socios, todavía seguían invirtiendo en China, ya que le salía muy barato pagarle a la población, ¿no? Claro, ¿no? Entonces podemos mencionar que la masacre de Tiananmen fue ocasionada por levantamientos de universitarios chinos que estaban en contra de la política, bueno, represiva, ¿no? De lo que es la censura, ¿no? La censura que desarrollaba el Partido Comunista Chino sobre la población, ¿no? Ese sería el objetivo, ¿no? Lo que ocasionó la famosa masacre de Tiananmen. Claro, ¿no? Era una manera como evitar lo que es bueno, ¿no? Que se fijaran básicamente cómo actuaba el Partido Comunista, ¿no? Chino. Claro, ¿no? Era un espectáculo ver esto, ¿no? Jóvenes protestando delante de tanques, ¿no? Evitar el pase de estos tanques, ¿no? Para así demostrar de que la población sublevarse ante este gobierno, ¿no? Listo. Muy bien, muy buena pregunta. Claro, y como repasando, a ver otra pregunta por ahí, Alejandro. A ver otra parte que no haya. A ver, tengo acá una pregunta del parcial, ¿no? A ver, lo que me están escuchando, dice, es sobre la historia de la República China, ¿no? Que tiene poco más de 100 años. Sobre ella es posible afirmar qué cosa. A ver, acerca de lo que es la República China. Se inició cuando la última dinastía imperial fue derrocada por un movimiento revolucionario encabezado por el líder comunista Mao. Ya, o sea, la pregunta nos está diciendo de que la República China da inicio cuando Mao llega al poder, cuando Mao prácticamente inicia su revolución, ¿verdadero o falso? ¿O quién fue el que inició la República China? ¿Quién fue el que orquestó el desarrollo republicano dentro de esta hermosa nación? Ya, a ver, Alejandro dice Mao. Bueno, Alejandro no es la respuesta, no es la respuesta. Volvamos por aquí, ¿ya? Claro, vamos a hacer así como, a ver, como es un repaso, vamos a mencionar por aquí. Ya.
vamos a observar de que Deng Xiaoping no, él es más adelante, incluso Mao muere y Deng Xiaoping asume el poder, ¿no? Claro, desarrollando sus reformas económicas y políticas. La pregunta de lo que es el parcial de la Universidad de Lima me está mencionando de que Mao fue el que desarrolló la República China. Esa pregunta es falsa, ¿no? Es falsa. ¿Por qué? Porque el que desarrolló lo que es la República China fue el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, cuyo líder fue el señor Sun Yat-sen. Sun Yat-sen fue el que va a dar inicio a la República China, sacando del poder al último emperador de China, ¿no? En este caso, ¿quién sería? El emperador Puyi. A ver, por acá tenemos a otro personaje, Chiang Kai-shek. Este señor que se encuentra aquí fue el sucesor, es decir, el que los liberó fue Sun Yat-sen, ¿sí? Ya, Sun va a pasar años en el poder, pero muere. Al morir él, recién lo reemplaza Xiang. Pero lamentablemente este personaje era un mal gobernante, ¿no? Porque no pudo dar solución a los problemas más importantes de China. Por eso Mao aprovecha esta situación y decide desarrollar el comunismo en China. O sea, el comunismo llega al poder debido a la ineficiencia que tuvo el Kuomintang, claro, dirigido en este segundo gobierno por Chiang Kai-shek, claro, ¿no? Debido a la ineficiencia del Partido Nacionalista, los comunistas tuvieron popularidad, ¿no? A eso se debe. A ver, por acá tenemos la siguiente pregunta, la siguiente preguntita. A ver, ¿qué nos dice la siguiente preguntita? Dice, durante el gobierno de Mao se ejecutó el plan conocido como el Gran Salto Adelante. A ver, que fracasó según la mayoría de los entendidos. A ver, ¿el gran salto adelante fue un éxito o fue un fracaso? ¿Fue un éxito o un fracaso? El gran salto adelante de Mao. A ver, ¿qué cosa entendemos sobre el gran salto? A ver, ¿fue un éxito o fracaso? Esta, bueno, ¿no? El gran salto, muy bien, fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso rotundo, ¿no? ¿En qué consistió el gran salto adelante? A ver, la pregunta, a ver, como repasando. ¿En qué consistió el gran salto adelante? ¿Cuáles fueron sus dos directrices del gran salto adelante? ¿Qué cosa quería modernizar? Ya, muy bien, quería industrializar China. ¿Y qué más? ¿Qué cosa también buscó el gran salto adelante? Aparte de lo que es la industrialización china. ¿Qué cosa, cuál fue la otra situación que incluso ocasionó la famosa hambruna en China? La muerte de 50 millones de chinos debido a la falta de alimento. A ver, aparte de la industrialización, ¿qué cosa también planteó el gran salto adelante? ¿Te acuerdas? Ya, bueno, no te acuerdas, ya, entonces te lo digo. Ya. No, no, pues eso ya sería con respecto a la industrialización, ¿no? Querían desarrollar una industria del acero, ¿no? Y venderlo a nivel extra, o sea, a nivel internacional, ¿no? Obviamente que eso también fracasó en China. Claro, la segunda postura del gran salto adelante fue a nivel agrícola, ¿te acuerdas? La colectivización de la agricultura. Muy bien, generó la gran hambruna en China. ¿En qué consistió esto? Como Mao era seguidor de Stalin, ¿qué cosa había hecho? Había monopolizado, había controlado todas las parcelas agrícolas de China, ¿sí? Y había obligado a la población a producir a gran escala arroz. Claro, pero ¿qué sucedió? Bueno, sucedió lo terrible. Se comenta que no llegaron a alcanzar las toneladas requeridas para poder venderlo al extranjero. Entonces, ¿qué pasó? Los dirigentes comunistas deciden hacer algo impensable. Agarraron las reservas de arroz que estaban destinados para la comida del pueblo y la vendieron al extranjero, o sea, vendieron las reservas de comida al extranjero, ocasionando de que 50 millones de personas murieran de hambre. Ahora, otro detalle también interesante del famoso gran salto adelante es de que esta política de colectivización a nivel económico fue un fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque comúnmente uno se motiva, si yo trabajo en, bueno, ¿no? Obviamente me van a pagar, o sea, si yo trabajo más de la cuenta, soy una persona productiva, me van a pagar más. Pero si yo trabajo menos, obviamente me van a pagar menos. Pero ¿qué sucede con la colectivización de la tierra? Así que te esforzaras trabajando o no lo hicieras, igual ibas a tener tu porción de comida, tu porción de repente de ropa, etc.
Entonces la población, ¿qué hizo? No mejoró su producción. Y esta no mejora de la producción ocasionó de que la población muriera de hambre, ¿no? Como dijo Alejandro, la gran hambruna china, ¿no? La gran hambruna que fue resultado de la mala economía de planificación que tenía Mao, ¿no? Listo. Siguiente pregunta, dice. El acercamiento político entre Mao y Khrushchev contribuyó a consolidar la presencia soviética en la China comunista. Ya, o sea, resumimos lo que nos trata de decir la pregunta. Mao Zedong estuvo de acuerdo con los cambios políticos que hizo Nikita Khrushchev, ¿verdadero o falso? Hubo una alianza entre Mao y la, bueno, ¿no? Y la Rusia, o bueno, ¿no? En este caso la URSS de Khrushchev. Muy bien, no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que llevó a la separación de lo que es la política de Khrushchev con la política maoísta? ¿Cuál fue? ¿A qué se debió eso? Justamente hubieron tres factores importantes que ocasionaron la separación entre los maoístas y los moscovitas, ¿no? En este caso, la política de stalinismo. Muy bien. Claro, ¿no? Buscaron lo que es eliminar toda política de Stalin, ¿no? Khrushchev quería prácticamente mostrar que el estalinismo había fracasado en lo económico y en lo político, ¿no? Desestalinización, ¿no? Quería eliminar la política de Stalin. El otro es la coexistencia pacífica, ¿no? ¿En qué consistió? El acercamiento de la URSS con respecto a Estados Unidos. Muy bien, claro. Esto ocasionó también de que las políticas comunistas no se llevaran a todo el mundo, ¿no? Claro, ¿no? La URSS dejó de perseguir el sueño revolucionario. En cambio, Mao más bien financiaba a los grupos, podríamos decir, revolucionarios del mundo, ¿no? En el caso del Perú, ¿qué partido fue creado justamente con la inspiración del maoísmo? Ah, muy bien, acá tenemos otro punto. Claro, Sendero Luminoso, muy bien, muy bien. Eso incluso más adelante lo vamos a poder observar. Claro, tenemos ahí el grupo de Sendero Luminoso, tenemos también el caso del monopolio de la bomba atómica, ¿no? Claro, ¿no? El monopolio nuclear que tenía la Unión Soviética y Estados Unidos, algo que desagradó a Mao Zedong, ya que los chinos también querían tener el control de, bueno, de armas nucleares. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces ya tenemos ese punto. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, a la muerte de Mao, Deng Xiaoping incorporó ciertas prácticas del capitalismo, pero sin cuestionar el predominio del Partido Comunista. ¿Eso es verdadero o falso? A ver, ¿qué cosa podemos traducir acá? Deng Xiaoping eh, cambió el nivel económico de China, pero mantuvo la política china. A ver, mantuvo la política maoísta china. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué pasó con Deng Xiaoping al llegar al poder? Claro, muy bien, verdadero. Claro, es decir, Deng Xiaoping, al ver de que las políticas del gran salto adelante fracasó, obviamente, ¿qué hizo? Decidió reformar la economía china. A ver, ¿en qué consistió esta reforma en China? Entregó las tierras de los chinos, o sea, entregó justamente las tierras agrícolas a los chinos, capitalizándolos. Y en el otro caso es de que mantuvo la represión, ¿no? El Partido Comunista Chino se convirtió en el único partido político vigente en la República Popular China, ¿no? Claro, ¿no? El sistema unipartidista, un solo partido en el poder. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos ese punto con respecto a lo que es las políticas de Deng Xiaoping. Muy bien, ya. A ver, por ahí tenemos de repente otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron los dos partidos políticos que lucharon justamente en la guerra civil china? ¿Cuáles fueron los dos partidos políticos que lucharon dentro de lo que es la guerra civil china? Incluso van a ser muy importantes ya que buscaron lo que es la modernización de la actual China. A ver, escríbanlo, cualquiera, cuáles fueron los dos partidos que tenían importancia.
Ya, a ver, ya, tenemos dos partidos, el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista, y el PSC, que es el Partido Comunista Chino, ¿no? Esos son los dos partidos que lucharon por el predominio del poder, ¿no? Y también podemos mencionar un punto importante aquí. Se comenta de que el PSC, al derrotar al Kuomintang, estos nacionalistas, ¿a qué isla se desplazaron? ¿Cuál fue la isla o lugar donde se desplazaron los chinos nacionalistas al ser derrotados en la guerra civil china? Ya, a ver, justamente el lugar donde se desplazaron ellos fue la isla Formosa. Justamente la isla Formosa, que actualmente se llama Taiwán, fue el lugar donde se desplazaron estos personajes, ¿no? Estos chinos nacionalistas del Kuomintang. A ver, siguiente. A ver, con respecto a lo que es la última dinastía de China, este, encontramos a Puyi, el niño emperador. Ya. ¿A qué dinastía correspondía? ¿Cómo se llamaba la dinastía del último emperador de China? Ya. A ver. No, 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 no te vayas a confundir, no se confundan en esto, ¿ya? Yo he preguntado acerca de la dinastía que, bueno, tenía el control dentro de China, ¿no? La dinastía que tenía poder dentro de China, ¿no? Antes de lo que es la Revolución China. Ya, el Kuomintang es el partido político que más bien sacó al emperador Puyi. La dinastía es la dinastía Manchú. La dinastía Manchú era básicamente fue la última dinastía que tuvo control en China, ¿no? Esa fue la última dinastía, ¿ok? Ya, recordar que el Kuomintang es un partido político, el Partido Nacionalista, claro, ¿no? Fundada por Sun Yat-sen. Listo. Ya. Siguiente pregunta, bueno, a partir de qué siglo llegan las invasiones europeas a China? Por ejemplo, se produce la guerra del opio, la rebelión de los Taiping y la rebelión de los Boxers. ¿Durante qué siglo justamente el mundo occidental empieza a invadir China por el control de puertos comerciales, ¿no? A ver, ¿a partir de qué siglo? ¿Cuál es el siglo en el cual los europeos y las principales potencias empiezan a invadir China? Muy bien, siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, está bien, siglo XIX. Justamente fue el periodo de invasiones, ¿no? China es invadida por los, bueno, ¿no? Imperios colonialistas de esa época. Correcto, está bien, está bien, está bien. Ya. Siguiente, a ver, vamos a ver otra pregunta por aquí. ¿Cómo se llamó la política en el cual Mao planteó de que cualquier persona dentro de China podía criticar abiertamente a lo que es al Partido Comunista Chino, pero al final esto era una fachada para detectar a los opositores? Muy bien, el movimiento de las 100 flores. Claro, el movimiento de las 100 flores era una fachada para poder eliminar a todos los retractores del Partido Comunista Chino. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ya. Ahora, eh, ¿cómo se llamó el grupo represivo que creó Mao Zedong en lo que es la revolución cultural china? A ver, por acá dice, el movimiento solo, a ver, solo ellos o la familia también. Claro, ya, cuando hacemos referencia a lo que es el movimiento de las 100 flores, hacía una represión solamente a los retractores, ¿no? A la familia no, no llegaban a asesinar a la familia, ¿no? No eran como los nazis, ¿no? Los nazis sí hacían ese tipo de espectáculos, ¿no? Mataban bueno, de repente a la persona involucrada con los judíos y también asesinaban a toda su familia. No, 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 no. Solamente a los retractores. Recordar de que durante la Revolución China, vamos a observar de que incluso los hijos denunciaban a los padres. Por ahí les voy a pasar un pequeño documental que incluso va a resumir varias cositas que he mencionado, ¿no? Es un pequeño documental en el cual durante lo que es la campaña de las 100 flores,
los niños incluso acusaban a los padres cuando tenían conductas anticomunistas. Incluso ahí se observaba cómo los jóvenes incluso hasta mataban a sus padres, ¿no? O sea, prácticamente tanto el Partido Comunista había lavado el cerebro a estos jóvenes que llegaban a desarrollar posiciones extremistas, ¿no? Extremistas, claro, ¿no? O sea, si había una represión solamente se le daba a la persona que estaba en contra del partido, no a toda la familia, no a toda la familia, no a toda la familia. ¿Sí? Ya, me estaba olvidando de la pregunta pasada. Eh, ¿Cómo se llamó el grupo represivo que creó Mao para luchar? Muy bien, la Guardia Roja, ¿no? Claro, justamente la Guardia Roja era el grupo represivo que tenía como objetivo eliminar a todos los opositores del partido. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. A la muerte de Mao Zedong, ¿quién lo reemplazó en el poder? A ver, ¿quién lo reemplazó en el poder a la muerte de Mao? Recuerda que Mao fue una persona muy influyente, ¿no? Incluso todavía, no, Deng Xiaoping, no, más bien Deng Xiaoping llega después de dar un golpe de Estado junto con los militares, ¿te acuerdas? En el año de 1978, Deng Xiaoping llega después de dar un golpe de Estado a quienes, incluso dentro de ese grupo de personas que tenía el control de China, estaba la mujer de Mao. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Que asumió el poder después de la muerte de Mao. A ver, acuérdate cómo se llamaba ese grupo. Incluso muy importante esto de la Revolución China. ¿Por qué? Porque, o sea, había una mujer que dirigió el poder dentro de China, ¿no? O sea, eh, del tema pasado, de la separata pasada, habían hablado de la libertad de la mujer, ¿no? En China, mucho se respetaba la posición de la mujer. Incluso, ¿no? Llegaba a ser más influyente que la del varón. Ya. Este grupo que tuvo el poder se llamaba la Banda de los Cuatro. Acuérdense eso. A la muerte de Mao, el que asume el poder es la Banda de los Cuatro. Comúnmente de repente en su examen parcial ponen eso, ¿no? Como como verdadero o falso, ¿no? O ponen ahí, ¿no? Después de llegar al poder, llegó al poder Deng Xiaoping, eso es falsaza, ¿no? Fue la Banda de los Cuatro. Después, recién llega Deng Xiaoping cuando da un golpe de Estado. Ya, a ver. Otra pregunta. Ya, a ver. Eh, Vamos a observar que dentro de lo que es las famosas reformas económicas que se produjeron en el año de 1978 hasta el año de 1984, podemos encontrar varios cambios, ¿no? Dentro de la política de Deng Xiaoping. Por ejemplo, ya, en qué consistió la flexibilización de los precios? Ya, eso también está en su material. ¿En qué consistió la flexibilización de los precios? ¿En qué consistió? ¿En qué entiendes tú sobre la flexibilización de los precios? Cuando Deng Xiaoping empieza a desarrollar sus reformas económicas. A ver, ¿en qué consistió? ¿Lo saben? A ver, para dar la respuesta. Muy bien, claro, el libre mercado. El mercado ponía los precios, ¿no? En este caso, acá se da algo revolucionario, algo que Gorbachev debió hacer en la perestroika, ¿no? Algo que Deng Xiaoping sí lo hizo. Es decir, liberalizó la economía, flexibilizó los precios. Es decir, el precio de un producto debe estar condicionado a través de la ley de la oferta y la demanda. Y eso ocasionó de que los productores chinos empezaran a motivarse a producir más y empezaban a tener mejores ganancias. Ah, otro punto también importante que mencionan en el material es de que aumenta los salarios en el sector industrial y en el sector campesino, ¿no? Claro, eso motivó a que haya un mejor desarrollo de consumo de productos. ¿Ya? Entonces podemos mencionar de que China ya para esa época se volvía en un país productor y en un país consumista al mismo tiempo. Claro, muy bien, ese fue el gran aporte de Deng Xiaoping, por eso es muy recordado. Listo, ¿no? Buscó ampliar lo que es una economía mixta. Ya, siguiente. Eh, Dentro de lo que es el sector industrial, dentro del sector industrial, lo que es la reforma dada del año de 1984 hasta el año de 1993,
todas las empresas chinas, todas las empresas estatales chinas, fueron privatizadas, ¿verdadero o falso? A ver, del año de 1984 al año de 1993, todas las empresas chinas fueron privatizadas, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Qué empresas chinas se mantuvieron básicamente a manos del Estado? A ver, ¿qué empresas chinas estuvieron controladas por el Estado? Ya, la respuesta es, las empresas que tuvieron control del Estado fueron las grandes empresas, las empresas energéticas, las empresas de hidrocarburos. Incluso, eh, por acá, bueno, no sé si se va a notar muy bien por aquí, podemos encontrar acá algo interesante, ¿no? Sucede de que sucede de que China durante los últimos años ha empezado a desarrollar rutas comerciales, ¿no? Y una manera para poder desarrollarse es el control de hidrocarburos, el control básicamente de fuentes de energía. Claro, ¿no? Acá tenemos el famoso corredor del oleoducto, justamente acá se traslada gran cantidad de zonas petroleras en la zona norte de China, y también lo que es la zona, podríamos decir, cercanas a Medio Oriente, ¿no? Claro, ¿no? Son zonas muy importantes. Ahora, también tenemos zonas de gaseoducto, ¿no? Con lo que es el etanol y el metanol, también muy importantes para el desarrollo industrial. Por eso los chinos han sacado mucha ventaja con respecto a otras, a otros países, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Claro, ¿no? También ha abierto puentes comerciales, ¿no? Con respecto a Perú, ¿no? Desde lo que es el puerto de Hilo, claro, ¿no? Acá tenemos la carretera interoceánica, ¿no? Que incluso hasta ahorita todavía no lo llegan a culminar por completo, pero bueno, ¿no? Hasta el momento encontramos una conexión importante entre nuestro país y China. Listo. Muy bien. A ver, por ahí tenemos otra pregunta. A ver, eh, habíamos mencionado que dentro de lo que es China, había desarrollado grupos económicos, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo económico en el cual incluye básicamente todos los países de la cuenca del Pacífico? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa agrupación comercial de los países de la cuenca del Pacífico? APEC. Muy bien, listo, ¿no? El Foro Comercial Asia-Pacífico es el más importante hasta ahora, ¿no? Y el Océano Pacífico se ha convertido en la zona comercial de mayor desarrollo en estos últimos años, ¿no? Uh-huh. Ah, ya, muy bien. Justamente otro foro importante que también se ha desarrollado es los famosos TLC, pongamos acá, de Medio Oriente, ¿no? A ver, ¿en qué consiste el famoso foro del TLC o Tratado de Libre Comercio de Medio Oriente, ¿no? Son aquellos tratados que China ha firmado con lo que es Irán, la India, Emiratos Árabes Unidos, con respecto a lo que es el precio del petróleo, ¿no? Incluso, creo que fue el año pasado, China se ha unido con Rusia para obtener el control con lo que es el precio del petróleo, ¿no? Si tú te has dado cuenta en estas últimas semanas, el precio del petróleo ha bajado demasiado, incluso está en negativo, ¿no? Eso se debe a que los países productores de petróleo, los países productores de petróleo, no han podido vender su producto a los demás países del mundo, ya que, como todo el mundo se ha inmovilizado, vamos a observar que la economía se está destruyendo, ¿no? Hasta que desaparezca este problema de la desmovilización, nuevamente la economía va a reflotar, ¿no? Va a mejorar para todos, claro. Pero debido a este problema de lo que es la COVID, lamentablemente ha afectado duramente a los países productores de petróleo. A diferencia de China y Rusia, que ha empezado a reducir el valor del precio del barril del petróleo y a venderlo básicamente a sus allegados, ¿no? Como ya China se ha activado nuevamente, está sacando ventaja con respecto a lo que es el precio del petróleo. Otro país afectado con respecto a eso es Irán. Bueno, pero bueno, en este caso entregando gasolina, está entregando gasolina a lo que es Venezuela, ¿no? A Venezuela ha entregado gasolina. Listo. Entonces ahí tenemos un punto importante con respecto a la economía mundial.
A ver, desarrollamos por acá otra pregunta. Ya, a ver, ¿en qué consistió el revisionismo? ¿Qué cosa es el revisionismo? Algo que también lo mencionan en el material. ¿Qué es el revisionismo? ¿A qué cosa se le llama revisionismo? Ya, a ver, lo digo. Revisionismo o postura revisionista se le llama a aquellas personas o aquellos de repente militantes de la izquierda o comunistas que criticaron, que critican básicamente al régimen estalinista. A eso se llama revisionismo. Es decir, criticaban a lo que es la ortodoxia comunista. A eso se le llama, a los que no querían cambiar o reformar las políticas económicas dentro de los países comunistas. A eso se le llamaban revisionistas. ¿Qué dirigente soviético inició el revisionismo? A ver, ¿qué dirigente soviético comenzó con el revisionismo? Incluso vamos a observar que China decide romper relaciones diplomáticas por culpa del revisionismo de este dirigente soviético. Ya, Gorbachev, Gorbachev fue uno de los que desarrolló el revisionismo, pero acuérdate, el que va a dar inicio al revisionismo es Nikita Khrushchev. Claro, que lo vimos por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Él, pues, ¿no? Él desarrolló lo que es el revisionismo. No, Lenin nada que ver, ¿no? Lenin más bien mantuvo lo que son los ideales marxistas, ¿no? Claro, obviamente Lenin nunca llegó a ser revisionista, ¿sabes por qué? Porque él recién estaba iniciando el comunismo, ¿no? Estaba experimentando qué pasaba con el comunismo. Obviamente que a Lenin, este, se le, bueno, ¿no? Le fue bien, pues, ¿no? Le fue bien, creó la Unión Soviética, la URSS, desarrolló un país atrasado, lo convirtió en un país potencia, y ya con Stalin se convirtió en superpotencia. Pero hubo un problema, ya a partir de los años 50 y después de la muerte de Stalin, la economía comunista empezó a decaer, empezó prácticamente a tener problemas. Por eso Nikita Khrushchev empezó a desarrollar nuevas políticas comunistas, ¿no? Un acercamiento con Estados Unidos, evitar, ¿no? Influenciar a otros países con el comunismo. Por eso este señor le dieron golpe de Estado, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto en la separata anterior, ¿no? Con lo que es la entrada de Lionel Brezhnev, ¿no? Con su soberanía limitada, bueno, al full estilo de la ortodoxia marxista, ¿no? Claro, Gorbachev, él sí siguió los planes de Nikita, ¿no? A él también se le considera revisionista, ¿no? Ya, en el caso de China, ¿quién sería revisionista? A ver, en el caso de China, ¿a quién se le llamó revisionista? Incluso acá en el Perú empezaron a colgar a perros, ¿no? Argumentando de que este, este gobernante chino había prácticamente cambiado las posturas maoístas, ¿no? A ver, ¿a quién? ¿A quién justamente le habían dicho revisionista? ¿Qué dirigente chino fue revisionista? Se alejó de la ortodoxia marxista. Claro, pues, ¿no? Deng Xiaoping. Claro, pues, con él comienza el revisionismo chino, ¿no? Claro, muere Mao, llega la banda de los cuatro, también los encarcelan y recién Deng aplica lo que son las políticas, ¿no? Claro, políticas reformadoras que mejoraron China. Claro. Ahora, el revisionismo nace del mismo marxismo, ¿no? Por ejemplo, Marx, antes de morir, dijo la famosa frase, ¿no? Claro, ¿no? Yo creé el marxismo, pero yo no soy marxista. ¿Qué cosa trató de decir con esto, no? Yo creé el marxismo, pero no soy marxista. Es decir, claro, he creado el marxismo, el comunismo, la igualdad, que todo sea bonito, ¿no? Pero si hay un cambio, hay una cosa en que yo me he equivocado, lo acepto. Todo, todo marxista tiende a cambiar su posición para beneficiar a la sociedad, al pueblo en común. Deng Xiaoping lo entendió, Gorbachev lo entendió, el que no lo entendió fue Mao, por eso
el desastre que hizo, pues, ¿no? Otro que no entendió eso fue Stalin también, que fracasó. Pero vamos a darle algo a favor a Mao, ¿no? Por ejemplo, él creó lo que es la postura del cambio, ¿no? Del campo a la ciudad, algo revolucionario, algo nuevo, ¿no? Por eso Mao se convierte en el padre del comunismo chino. Por ejemplo, a ver, una pregunta del parcial, escuchen. A ver, Deng Xiaoping, después de la muerte de Mao Zedong, estuvo en contra de sus posturas políticas. ¿Verdadero o falso? A ver, Deng Xiaoping estuvo en contra de las posturas políticas de Mao. ¿Verdadero o falso? A ver, Alejandro me dice sí. Ya. A ver, Deng Xiaoping hizo las reformas económicas, mas no las reformas políticas. ¿Qué cosa quiere decir con esto? De que mantuvo su fidelismo al maoísmo. Claro, no estuvo en contra. Entonces la respuesta sería falsa. No, claro, claro. Deng Xiaoping estuvo a favor del unipartidismo. Incluso actualmente China solamente tiene un solo partido. Claro, protegió la postura política de Mao. Si tú te vas a China o ves documentales sobre China, tú vas a encontrar siempre a Mao, la cara. Profesor, ¿y vas a encontrar la cara de Deng Xiaoping? No. ¿Por qué? Porque Mao es más importante, ya que Mao fue el que mantuvo la política restringida de que otros partidos políticos no controlen China. Claro. Otra pregunta. ¿Qué dirigente soviético mantuvo esa postura? ¿Qué dirigente soviético mantuvo la postura del unipartidismo? ¿Te acuerdas? Eso estaba en la clase pasada. Que incluso está muy relacionado a esto. Incluso visitó China y la gente empezó a protestar porque todavía se mantenía la represión, pues, ¿no? Claro, la gente había cambiado, los jóvenes prácticamente tenían una idea liberal, ¿no? Querían que hubiera más partidos políticos. Ya, entonces la pregunta, a ver, respóndame, ¿cómo se llamó el dirigente soviético que mantuvo el sistema unipartidista? Claro, Gorbachev, claro, muy bien. ¿Qué cosa queremos decir con esto? Mira, mira, algo así concreto, histórico. Nikita, ya, 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 estamos terminando. Ya, Nikita, prácticamente lo sacaron por golpe de estado. Leol Brezhnev lo saca. ¿Por qué? Porque este personaje tuvo la osadía de criticar el estalinismo, ¿sí? Claro, tuvo la osadía de criticar, de revisar todo lo que hizo el estalinismo, ¿no? Criticarlo. Ya. Ahora, a diferencia de Deng Xiaoping, que fue más inteligente que Khrushchev. Claro, Deng Xiaoping sabía él, de que si él se ponía muy flexible, ¿qué iba a suceder? También lo iban a sacar del poder, pues, ¿no? Uy, se pone a criticar a Mao y los maoístas, que eran prácticamente fieles admiradores de este líder, lo iban a sacar del poder. Por eso Deng Xiaoping, inteligentemente, un hombre muy inteligente, empezó a criticar lo económico, más no lo político. Y de parte le convino. ¿Por qué? Porque al no criticar lo político, él se mantuvo en el poder, pues, ¿no? O sea, gobernó hasta que se murió. Y recién después de él empiezan a elegir a los demás dirigentes cada 5 años. Por eso fue importante bueno, ¿no? Lo que hizo Deng Xiaoping, de criticar lo económico, más no lo político. Claro, o sea, no se ganó enemigos. En conclusión, no se ganó enemigos. El ejército lo apoyó. Ya, muy bien. Ya, entonces ya tenemos acá la postura de Deng Xiaoping, ¿no? A ver, por ahí en la separata, a ver si justamente en la primera parte lo menciona, ¿no? Deng Xiaoping viaja a Estados Unidos, ¿no? Claro, ¿no? Llega al poder y lo primero que hace es ir a Estados Unidos para poder desarrollar el comercio con Estados Unidos. Ya, pero ¿qué hace Deng Xiaoping? Regresa a China y encuentra a China convulsionada. La gente empieza a protestar en contra de Mao. ¿Qué hace Deng?
persigue a los opositores de Mao o apoya a los opositores de Mao. A ver, eso está en la primera hoja, creo, en la segunda hoja de la separata. A ver, ¿verdadero o falso? ¿Él persigue a los opositores de Mao o se alía con los opositores de Mao? A ver, ¿qué me dicen ahí? A ver, ¿verdadero o falso? ¿Cuál sería ahí? ¿Él se une a la oposición? Muy bien, claro, los persigue a los opositores de Mao, claro, por eso doy esa idea. Este señor mantuvo el maoísmo, ¿no? Claro, por eso te digo, si tú te vas a China, vas a Beijing, a su capital, tú vas a encontrar la cara de Mao en todos lados. Profesor, pero Mao mató a 50 millones de personas, Mao fue un dictador, Mao no supo hacer, dio el famoso gran salto adelante, ¿no? Y fracasó. Claro, a pesar de esos grandes horrores catastróficos, los chinos aún mantienen su idea del maoísmo. Por eso, si tú ves su bandera, aún todavía sigue ahí flameando la hoz y el martillo, ¿no? Que básicamente representa los pilares de lo que es el desarrollo chino. Claro, muy bien, claro, persigue a sus opositores. Ya. Y hacemos la última pregunta, ¿no? La última pregunta que por ahí de repente lo repite bastante en el material, ¿no? Claro. Con respecto a lo que es las libertades democráticas, ¿no? A nivel social. Ya. Pregunto, ¿qué consecuencia social, escúchenme, qué consecuencia social trajo, pongamos acá, ciertas libertades políticas? A ver, ¿qué consecuencia trajo la libertad económica de lo que es el libre comercio y lo que es las libertades políticas? Ciertas libertades, no del todo, ¿no? Porque no aceptaban otros partidos políticos. A ver, ¿cuál sería la consecuencia social de todo lo que hemos analizado? De Deng hasta el último capítulo en China. ¿Cuál sería la consecuencia social más importante? No. El gran salto adelante es con Mao. Con Mao es. O sea, yo te estoy preguntando cuál es la consecuencia social que incluso hasta la actualidad se da en China, gracias a lo que es la liberación económica de Deng Xiaoping y las libertades, ciertas libertades, no completas, ¿no? Porque es un estado represor, ciertas libertades democráticas dentro de la política china. ¿Cuál sería la consecuencia social más importante? Privatización de empresas sería lo económico, claro, pues, ¿no? El nivel empresarial, económico. Buena economía, económico. Yo he dicho consecuencia social, en su separata lo repiten, y es muy importante esto, porque eso condujo que China en la actualidad sea un país superpotencia, ya. La respuesta sería el desarrollo de la clase media. A diferencia de otros países, la clase media en China es muy rebustecida, es decir, es mucho más grande que otras clases en otros países del mundo. Esa sería la consecuencia final. Entonces, todo este conjunto de cambios comunistas, la postura de Mao, el intervencionismo de Deng Xiaoping, la política de Hu Jintao, del último presidente chino que es Xi Jinping, todo eso va a conllevar a que China se convierta en el país con una clase media robustecida. Es decir, es el país que tiene mayor cantidad de esperanza con respecto al progreso social. Bueno, tiene dificultades porque también hay pobreza, claro, no decir de que, profe, solamente hay clase media, no, también hay pobres, pero en menor medida. Bueno, chicos, hasta ahí repasamos. Bueno, ¿tienen alguna duda? Me lo mandan por el WhatsApp. Bueno, ya hay varios alumnos que siempre me preguntan, profesor tal, yo les mando un audio, les respondo, de ahí tú me haces otra pregunta y así sucesivamente. Si de repente por ahí tienen alguna pregunta en la separata que no entendieron, ¿sí? Entonces, hasta ahí me despido, los dejo, a ver, con el organizador. Entonces terminamos. Ya, cuídense, hasta luego.